9 de la mañana, 14 minutos. El frío no existe, es solo la ausencia del calor. 7 grados, 1/10 la temperatura, 5 grados, 8/10 la sensación térmica. El cielo está nublado en la ciudad y así va a permanecer durante toda la jornada. Está la musiquita de fondo que ya lo anuncia. Está Javi aquí con nosotros. Javi, de apellido de la Casa Azul Libros. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el Marco, Florencia? El frío no existe, es la ausencia del calor. Repitámoslo. Es psicológico. Sí. Bueno, contentos de estar acá compartiendo. Ya Sí. me tomé un matecito. Muy bien. Levantador de ánimos, como Claro dice que sí. mi hermano mayor. Así que acá estoy con ustedes. Y como siempre, con recomendaciones, con cositas lindas que traes ahí de tu lugar en el mundo, de ese lugar tan lindo que es ahí, en uno de los lugares más lindos de Tandil, Sí. el pasaje Furnier, ¿eh? Sí. No sé si fue una elección Es- lo tuyo o diste ahí o una serie de cosas si que quieren lo hablamos un ratito, fue pura casualidad. Ajá. Fue ¿En pura serio? casualidad la elección, sí, totalmente. Nosotros veníamos constantemente a Tandil porque Agustina es de Tandil, nació acá y bueno, si bien vivió gran parte de su vida en Buenos Aires, veníamos constantemente acá porque también tiene sus raíces y nada, estábamos... Porque siempre es lindo volver a siempre casa. Es lindo volver sí, así como yo vuelvo a Esquel, a mi pueblo, Ajá. ella volvía, o nosotros volvíamos siempre a Tandil, y en una de esas cosas de la vida que nosotros estábamos pensando ya en establecernos acá, que nuestros hijos nazcan, nos metimos en un pasaje, nos enamoramos de ese pasaje, Sí. y así fue. No sabíamos que estaba tan ubicado, tan en el centro, tan cerca de todo, ¿no? De todo. Y cómo es. Y así nos fuimos dando cuenta con Y el es correr de los bellísima. años donde estábamos metidos y igual, y de todas maneras, en el medio salió lo que ustedes deben conocer, que todos nos decían los pasajes acá en Tandil están malditos casi, Claro, al sí. igual que las galerías. Claro. Así que bueno, nos metimos en un pasaje hace 7 años, porque ahora el 25 de mayo vamos a cumplir 7 años. Y ahora, hace una semanita, abrimos enfrente en una galería otro espacio que es el anexo. Claro. Así que estamos derribando mitos. Mirá, Claro. me hicieron traer eso. Derribando Muy bueno. mitos, sí. Nos metimos en un pasaje y ahora abrimos enfrente, justo al pasaje. Nosotros estamos sobre esta construcción que es antigua. Una casona hermosa. Sí. Histórica. Y enfrente tenemos una galería también histórica. También histórica, fallida, la de la fallida. escalera mecánica. Sí. Pero ahora está reviviendo esa galería y ahí abrimos hace una semana un espacio anexo, alternativo de la librería. Así que bueno, Ajá. derribando mitos. ¿Y cómo Derribando está mitos. funcionando la plaza? Porque se Eh, fue remozada en los últimos tiempos. Sí. La plaza se sacaron todos los juegos, se parquizó todo, se hizo a nueva bastante. Es un espacio que hoy en día, digamos, se cierra de noche, se abre muy temprano, se cierra de noche. Hay una circulación de chicos y de gente bastante fluida. Al no haber juegos no hay tantos niños, pero es un espacio donde cuando está más lindo van a tomar mate. Porque es muy lindo el lugar también, esa Sí, plaza. sí. Así que bueno, con todo eso, supongo que todo ese espacio se va, va a mejorar en el sentido de circulación y de aprovechamiento Un nuevo de los vecinos. impulso. Sí, Así sí. que bueno, salimos para cualquier otro lado, pero bueno. Sí, bueno, pero la viste vida que esto es así. Pero trajiste algo nuevo, algo distinto, Sí. algo diferente, no la conocemos. Sí, yo les decía recién por afuera del micrófono, les decía, bueno, si habían conocido a Guadalupe Nettel. Guadalupe Nettel en realidad es una escritora ya consagrada, premio Herralde, premio... este libro estuvo finalista para el premio Booker Internacional del 2023. Es un libro de cuentos que salió en el 2023. También tiene otro premio que es el premio Duero que ganó Magalí Echeverne el año pasado, nuestra Magalí Echeverne, es decir, argentina, que ganó con su libro En Páginas de Espuma. Ese premio lo había ganado ya Guadalupe Nettel. Es una escritora joven, nació en el año 73, mexicana. Se formó, digamos, pasó sus primeros años en México, luego estuvo en la adolescencia y formándose también en Francia. Hoy vive en México. Lo último que
digamos, se tiene de ella ahí en México es que estaba un poquito cuestionada porque era directora de la revista de la Universidad Nacional, de la Universidad de México. Autónoma. Y de la UNAM. Y bueno, hubo algunas complicaciones ahí con algunos puestos que estaban ahí, pero nosotros estamos lejos, no sabemos bien de qué se trata, no podemos opinar al respecto. Solamente pero su faceta como solamente hoy vamos a hablar de su faceta, digamos, como escritora. Yo hoy le traje Los Divagantes, que es un libro que leí hace año y medio más o menos. Yo el primer libro que leí de ella se llamaba La hija única, que fue el boom con la que... La hija única es una novela con la que Guadalupe Nettel se hizo conocida acá en Argentina, también editado como en este caso por Editorial Anagrama. Editorial Anagrama está muy relacionado también al Premio Herralde, no sé si lo sabían, si no se los cuento. El Premio Herralde de Literatura Hispanoamericana en España está auspiciado por Anagrama. Anagrama es uno de los grandes sellos que tiene España y el gran mercado que tiene Anagrama es Latinoamérica. Así que... Bueno, ese es un dato importante. Y Guadalupe Nettel tiene escrito novelas, tiene escrito cuentos, tiene escrito ensayos, tiene 2 ensayos bastante interesantes, uno sobre Julio Cortázar y otro sobre Octavio Paz. Pero les estaba contando que acá en Argentina se hizo, digamos, su boom, su pegada, podríamos decir, fue con La hija única, que es un texto, es una novela hermoso, en otro momento por ahí lo podemos hablar, sobre la maternidad. Y como nos acostumbró, como nos tiene acostumbrado Guadalupe Nettel, aborda temas que por ahí son bastante familiares, pero desde una óptica totalmente diferente. Y ahí está ¿cómo es? Lo atrapante. Lo atrapante, Lo lo importante, lo rico que tiene. Porque nosotros podemos decir, bueno, sí, la maternidad, bueno, pero la maternidad mirada de diferente manera. Ese libro a mí digamos, fue el que dijo, bueno, acá vamos a poner el ojo en esta Acá hay autora. algo, claro. Sí. Y luego después leí otro libro de cuentos que ese fue finalista en el Duero, fue finalista y ganó, perdón, el premio a cuento, como es que se llama El matrimonio de los peces rojos. El matrimonio de los peces rojos, que son cuentos que al igual a estos son 8 cuentos, Los Divagantes, que tienen un hilo en común, tienen algo, bueno, casi todos los autores, ustedes saben que cuando eligen cuentos buscan alguna línea que traspase, que trasvase y que una a todos estos, ¿no? En el matrimonio. Y también ahora lo que estoy pensando es que tanto en La hija única, El matrimonio de los peces rojos, Los Divagantes, siempre hay... y esto aprovecho ya y me meto un poquito en Los Divagantes. Los temas son, si vos buscás, los temas son bastante comunes: la familia, el matrimonio, los hijos, la madre, los vínculos. Se centra mucho en eso Guadalupe, tanto en novelas como en cuentos. Pero le va buscando una vuelta, le va buscando cosas que por ahí... El modo en el que los El aborda. modo, así es. De hecho, por ejemplo, ahora recuerdo que en La hija única el tema de la maternidad, desde el punto de vista de una madre sola que se encuentra con algo que supuestamente es lo mejor del mundo para una mujer y para una familia, y en realidad no, pasa a ser otra cosa. Y en ese aspecto es cuando ella va encontrando cositas interesantes dentro de cuestiones que supuestamente son muy simples, ¿sí? Claro, sí, se supone que cotidianas, el vínculo entre una madre y un hijo va a ser lo mejor y que un hijo es lo mejor, pero a veces... Pasa que no, que para una madre o en determinados casos, eso que supuestamente para todos es, como decían nuestras madres, los hijos son una bendición. Sí, una bendición. Pasa a ser algo que está muy lejos de ser eso. Claro. Pero bueno, vamos a Los Divagantes. 8 cuentos, son 160 páginas. Repito, 8 cuentos, uno más interesante que otro. Las temáticas tienen que ver con familia, con relaciones, con parejas, con vínculos matrimoniales, vínculos entre padres e hijos. Aparecen 2 de los cuentos, aparece... esto es en 2023, aparece la pandemia, ¿sí? Eso es importante. Y antes de leer una partecita, Divagantes tiene que ver con uno de los cuentos que se llaman Los Divagantes. Y Divagantes, ¿en qué sentido? ¿De dónde lo saca Guadalupe? Lo saca en realidad de un poema de Las Flores del Mal,
Baudelaire también, para aquellos que son lectores, enseguida les va a remover cosas, los va a traer, porque es un texto clásico. Y que, nada, los divagantes en realidad hacen referencia a uno de los cuentos, ¿no? Dice, en uno de los cuentos reunidos en este volumen, la protagonista explica su encuentro con los albatros, ese pájaro solitario y de vuelo majestuoso al que Baudelaire dedicó un poema. A esto es lo que les hacía referencia yo, ¿no? Y los divagantes, en realidad, son los pelícanos que en sus vuelos solitarios muchas veces se pierden por estar exhaustos, cansados, les agarra una especie de estrés, locura y pérdida, y terminan en cualquier otro espacio, en cualquier otro lugar, en cualquier otro contexto. Y ella toma como, primero, toma el poema de Baudelaire, ¿no? Pero también toma esto para encontrar y situar a sus 8 situaciones, valga la redundancia, a sus 8 historias, encuentra este hilo común. Es decir, porque las 8 historias en realidad son personas, sujetos, matrimonios, hijos, esposos, esposas, abuelas, tíos, que están medio perdidos. Extraviados. Claro. Y antes de leer la partecita que había elegido, el cuento particularmente de los divagantes hace referencia a una historia que a nosotros nos llega muy de cerca, porque habla sobre, es un texto político, fíjense acá, mete a los pelícanos, al divague o a los divagantes, pero también mete la política, en este caso con un personaje de un niño uruguayo que está en México viviendo por el exiliado, y en realidad está situado en un lugar que donde recaían casi todos los exiliados latinoamericanos, tanto chilenos como uruguayos como argentinos, y está situado ahí. Y hace una analogía de esos personajes que recaían, no recuerdo bien el espacio, es el Estadio Olímpico, algo así, donde recaían todos o un espacio olímpico donde cuando llegaban los exiliados, era el primer lugar donde los recibía. No sé si también esto por ahí vale la pena contar, esto ya es de los gajes del historiador, que México es el país, y fue el país que mejor recibió a los perseguidos políticos pero no solamente de Argentina, sino en la Guerra Civil Española. No sé si lo hemos hablado acá, los anarquistas españoles eran muy bien recibidos. Sí, tiene esa característica. México siempre ha sido una política, sí, totalmente. Y se ha nutrido culturalmente justamente de todas esas totalmente, para aprender, digo, mucho. Claro. Bueno, pero volviendo entonces a esto, hace esta analogía de los pájaros estos perdidos con los personajes de el personaje, el uruguayo, pero en realidad lo engloba a todos los que andan, los que están ahí instalados en el predio olímpico donde caían, ¿no? ¿Y por qué? Porque, digamos, en los estudios más que tienen que ver más allá con los animales y con los pájaros, se sabe que los albatros solamente se pierden cuando en estas situaciones o cuando está en riesgo su vida. Y hace esta situación, esta analogía con los exiliados. Se van, se escapan. Porque están huyendo de la muerte. Claro. Están huyendo de la muerte, ¿sí? Eso me pareció fantástico también. Bueno. Y como también esto que les cuento, que de estar contando historias, si se quiere, domésticas, de relaciones domésticas, por ahí puede caer, pero profundamente en un texto político. Mirá. Qué habilidad. Qué habilidad. Y el primero de los cuentos, que se llama La impronta, hace para aquel o aquella que ha leído La hija única, lo va a hacer relacionar enseguida, porque este sí es un vínculo familiar muy concreto, ¿sí? Que se llama La impronta, y dice: antes de morir, mi tío estuvo 3 semanas en el hospital. Me enteré por una casualidad, o eso que los surrealistas llamaban el azar objetivo, para hablar de esos hechos fortuitos que parecen dictados por nuestro destino. Por este tiempo,
la madre de Verónica, mi mejor amiga, sufría un cáncer muy avanzado y estaba internada en la unidad de terapia intensiva de la misma clínica. Esa mañana me había pedido que la acompañara y yo no pude negarme. Salimos de la universidad situada en el mismo barrio y en lugar de ir a la clase de etimología latina, subimos al autobús. Mientras deambulaba por el pasillo esperando a que Verónica se ocupara de su madre, me entretuve leyendo los nombres de los pacientes escritos en las puertas. Me bastó con ver el suyo para entender que se trataba de un familiar. Pero tardé un tiempo en identificarlo. Después de varios segundos de desconcierto, una sensación comparable a cuando en un cementerio descubrimos una lápida con nuestros apellidos sin que sepamos de qué se trata, comprendí que el enfermo era Frank, el hermano mayor de mi madre. Sabía de su existencia, pero no lo conocía. Se trataba, por así decirlo, del pariente proscrito de mi familia, un hombre del que casi nadie hablaba en voz alta, mucho menos delante de mamá. A pesar de la curiosidad que me invadió en ese momento, no me atreví a asomarme, por temor a que me reconociera. Un miedo absurdo en realidad, pues hasta donde yo recordaba, no nos habíamos visto nunca. Así empieza el primer cuento, que se llama La impronta, pero en realidad se trata de la relación que tuvo o que tiene el personaje con un tío. Con un tío que descubre ya cuando se está muriendo. Es atrapante porque toda familia tiene un pariente que no se nombra, que está como proscripto. Bueno, ahí viene. Y ahí ella dice, bueno, ahí lo empieza, voy a hablar un poquito nada más del cuento, lo empieza a visitar, tiene cierta afinidad, ajá. El tío lo entiende, ella estudia literatura, pero también se empieza a pensar por qué ese pariente, dentro del vínculo y dentro del contexto familiar, está dentro de ese halo, ¿no? ¿Por qué está proscripto? Claro. ¿Qué pasó? Un tiempo lo mantiene, digamos, en secreto, ese nuevo encuentro, esa relación que se da, pero al tiempo, digamos, eso salta a la luz y ahí hace poner incómodo a gran parte de la familia, sobre todo a su madre y a su abuela. Ahí surge el conflicto. Y ahí surge el conflicto. En realidad, es un conflicto que ella lo tiene opacado, lo tiene negado, lo tiene borrado, pero hubo algo que eso lo van a tener que leer y buscar. Claro que sí. Dentro de esa familia, dentro de ese vínculo, y dentro de la relación entre el tío y la sobrina, que no queda, digamos, todo explícito, pero que es hermoso cómo lo va tejiendo Guadalupe para que a vos te haga pensar y te haga reevaluar un montón de cosas, así como yo decía, bueno, hace pensar sobre cuáles son los cánones y los parámetros que uno tiene en relación a, no sé, al matrimonio, a la maternidad, acá la cuestión familiar. Hay dos cuentos que yo le decía que pasan con la pandemia. Ella reflexiona sobre eso, nos hace reflexionar sobre esa situación particular que pasamos todos. Y dentro de esa situación particular se va metiendo con la relación entre madre e hijo. Uno de los cuentos trata sobre todo la situación de un adolescente dentro de la pandemia. El otro es la de una profesora de lengua que, digamos, es bastante autobiográfico, de literatura, que se pone a reflexionar en relación a cómo ha cambiado su mundo y cómo ha cambiado el mundo y su mundo. Hay otro que es más fantástico, que se llama La Puerta Rosada, que hace reflexionar sobre la pareja, una pareja de muchos años, pero que empieza a reflexionar sobre la institución pareja. Así que bueno, nos vamos a encontrar con 8 historias que están hiladas por una misma aguja, que tiene que ver con esto de personas y vínculos perdidos, claro. Encontrándose, preguntándose dónde están y cómo están. Así que bueno, si no conocen a Guadalupe Nettel, Los Divagantes en Cuento o El matrimonio de los peces rojos, también cuento. Es otro cuento también, otro libro de cuentos que es fantástico. Y ahí hay otra analogía, y con esto voy cerrando. Los peces rojos, la mujer, la hembra, después de la cópula,
Se come Así es. A su pareja, a su expareja Sí, en ese momento. Ya para eso, claro. Así que bueno, nada, juega mucho con eso. Acá también encuentra, de hecho cuando recién hablaba de la pandemia, chicos, muchos otros, yo lo he visto en algunos filósofos, por ejemplo, belgas o franceses, que han recurrido a los animales o a las plantas, y esto lo hemos hablado acá. Sí. Bueno, acá también ella recurre a los pájaros, a los animales, para encontrar cosas para salirnos de lo normal. Así que bueno, Así si es que novela, todo un mundo. es todo un mundo para Esta descubrir, chica. Guadalupe Nettel. Esta chica, digo yo, que Sí, para mí es chica, sí, 53 dijiste. 54 años, sí, 53 años. Con 53 años ya tiene a su haber varios premios, novelas, cuentos, ensayos, y es, digamos, algo que para descubrir, para aquel que no la conoce, y el que no leyó Los Divagantes se va a encontrar con un libro fascinante. ¿Sí? Buenísimo. Qué buena recomendación, Javi. Muy bien, Una vez y más. esto lo encontrás ahí, por supuesto, en Por la Casa Azul. supuesto. Pasaje Fournier 19. Los 3, los 2 libros de Sí, cuentos. sí, también hay algunos, hija única. algunos otros más. Sí, Bien. sí. Hay otros. El cuerpo en que nací también está editado, es una novela, está editado donde se mete con el feminismo, con el género también. Bueno, no le esquiva A nada. No le esquiva Bien. nada. Bien, bien. Vayan ahí a Pasaje Fournier 19 y crúcense también. Claro. Ahora también se pueden cruzar. Van y vienen. Ayer estuvo Juli, nuestra doctora Cuentas, a quien le encanta hacerse preguntas relacionadas con lo económico. Es una gran lectora también. Y se preguntaba respecto de la situación de La industria editorial. La industria editorial, Así sí. a grandes rasgos, para Claro, definirla. desde las pequeñas que resisten, con vos hemos hablado mucho de Sí, eso. hemos hablado, sí. Y el nivel, el porcentaje de gente que lee o de gente que dejó de leer, ¿no? Bueno, todos números, y proponíamos, ¿no?, hacer un encuentro con Juli, doctora Cuentas, y con vos, que conocés mucho del ambiente. Y ayer me compartió, después de que estuvimos charlando acá, que el 47% de la población leyó al menos un libro en el último año, o sea, significa que hay un 53% que no leyó nada en el último año. Y ahí empieza a relacionar lo económico. Me parece que también es un tema para hablar, Está bueno sobre para todo porque lo hemos hablado tema, sí. luego de que estuviste en la Feria del Libro en Buenos Aires. Más que interesante. Nosotros sí tenemos algunos por ahí, encontrarnos sería lindo porque tenemos cifras, me estoy refiriendo a las cámaras, ¿no? Fundación, Claro, Cámara sí. del Libro, Fundación del Libro. Hay cifras, y nosotros si vamos simplemente a lo comercial, entre el 35 y el 40 es un dato y es Bien. una cifra general y que se comparte, grandes, chicos, medianos. Pero después sí podríamos charlar un montón de cosas, porque Sí. en relación a eso, de todas maneras, nosotros, si tomamos el global, Argentina es un país lector, nuestra ciudad es lectora. Sí, eso decía Si también, lo Juli. comparamos con Latinoamérica, si comparamos con países, digamos, cercanos, amigos, limítrofes, aparte de que somos más lectores o que somos lectores en proporción, tenemos hay diferentes calidades, pero también tenemos modos de distribución, y tenemos una ley del libro hermosa, que hoy, por ejemplo, eso está bueno también, que lo traigan a colación, porque esta semana se está tratando una ley en Uruguay con respecto al libro. Ajá. Si bien las cifras de Uruguay son muy diferentes a las de Argentina por un montón de cosas, hoy los uruguayos están discutiendo el tema del libro y van camino a lo que nosotros tenemos acá y que hace algún tiempo nos han querido sacar, Sí. que es la ley del libro. Ellos van por ese camino, van, digamos, tomando acciones y políticas que yo creo que van a terminar con la promoción y promoviendo una ley que tenga las características que tiene nuestra ley. Así que, pero bueno, hay un montón de cosas Sí. con las Sí. que podríamos compartir, hablar y dialogar y encontrar por lo menos buenos caminos para pensarlo. Así que bueno, desde
nuestro lado. Bien, estamos vamos más que, a hablar de más que- números, vamos a hacer números con los libros. Así Y bueno, la última por lo menos de mi parte, Feria del Libro, Claro, ya tiene eso. fecha, ya tiene flyer del 13 al 16 de agosto. las Se viene el inscripciones interrogatorio, están esto no es abiertas, un se viene, entrevista, claro, eso es un sí. interrogatorio. Ahora empezamos a preguntar para La sacar luz- data. La presión, claro. la presión, sí. Ya hay confirmado por lo menos 5 o 6 escritores de alcance nacional, Bien. así que en ese sentido estamos tranquilos. También podemos decir que se han recibido en esta semana, a principios de semana se habían recibido ya más de 30 propuestas de presentaciones, así Bien. que estamos bien. Todavía no tengo las cifras. Recuerden que esto es hasta el 20 del mes que viene, así que hay No, tiempo aparte, todavía. el flyer salió la semana pasada. Salió la después que semana- estuviste vos acá, pero por eso, sí. pero lo que Sí, les sí. digo sí está bueno. Buena respuesta que inmediata, tengan, digamos. para que tengan esa idea, que ya en estos 5, 6, 7 días ya hay un montón de propuestas para presentaciones, así Bien. que eso ya es un indicador importante. Sí sabemos de feriantes que ya mandaron sus formularios completos. Ajá. Este año estamos haciendo una preinscripción, sobre todo para ir digamos, esto tiene que ver con el ordenamiento y con la la organización. el Que este año es reordenamiento. en la Cámara Empresaria. Este año Sí. es en la Cámara Empresaria, en la calle Mitre. La cantidad de stands son más o menos los mismos. se mantiene. Son alrededor de 50 stands. Digamos, la presencia de los feriantes también son más o menos los mismos, porque son entre 30 y 40 feriantes, entre librerías y editoriales. Pero bueno, lo que les decía es esto, que en el poco lapso de tiempo que salieron los formularios y hicimos la presentación de formularios para stand y para escritores, ya hemos tenido una respuesta más que interesante. Muy bien. Bueno, buenas noticias Cuando entonces. tengas algún nombre, por favor. Claro. Pero, Sí. ¿cómo no? Van a hacer... Ya hay confirmaciones, dijo, pero no tiró más nada. Psicoescritoria a nivel nacional, Claro, bueno. bueno, Bueno, qué sé yo. Nada, ¿viste? las iniciales. No. Y no dice nada. La próxima ya voy a dar alguna Muy pista. corporativo, Basta, claro. ¿no? chicos. Gracias, Javi. A ustedes, muy amables. Javi de la Casa Azul Libros en Pasados de Rosca.